Nunca imaginé que la traición pudiera convertirse en una daga tan afilada, blandida por las manos de quienes más confiaba. Esa mañana de sol radiante, en lo que debía ser el comienzo de mi gran aventura, fue el día en que mi mundo, meticulosamente construido sobre los pilares de la confianza y el amor familiar, se desmoronó. A mis 66 años, la vida después de Héctor se había asentado en una rutina cómoda, si bien solitaria. Mi querido esposo, mi compañero de casi 5 décadas, se había marchado hacía 2 años, dejando un vacío que lentamente había aprendido a llenar con los pequeños placeres de la vida. Mi jardín, mis libros, las visitas esporádicas de mi hija Lucía y mi yerno Martín. Creía que había encontrado una paz, una serena aceptación de mi vejez, y con esa paz llegó un nuevo anhelo, un crucero por el Mediterráneo. Había ahorrado cada céntimo, fantaseando con las aguas turquesas y las ciudades antiguas, un último gran viaje para Elvira, la mujer que, contra todo pronóstico, aún sentía la chispa de la vida. El taxi me dejó en el aeropuerto con tiempo de sobra, la maleta ligera, el corazón rebosante de una emoción casi juvenil. Pero mientras me acercaba al mostrador de facturación, una punzada helada me atravesó el pecho. El pasaporte. Lo había olvidado. Una distracción imperdonable para alguien que siempre había sido tan organizada. La frustración y una vergüenza leve me invadieron. No había más remedio que volver. El próximo vuelo zarparía sin mí. El viaje de regreso a casa fue un torbellino de autoculpabilidad. Al llegar, la puerta principal estaba entreabierta, algo inusual. La casa, que normalmente me recibía con su silencio acogedor, ahora parecía respirar con un aire tenso. Unas voces. Lucía y Martín susurraban, un murmullo frío que no reconocí. Me acerqué sigilosamente, la curiosidad superando mi cansancio. La sala de estar estaba a media luz, sus figuras recortadas contra la ventana. Incapacidad mental, Martín. Es la única forma. Con la casa y sus ahorros podríamos salir del apuro. La voz de Lucía, mi propia hija, era un hilo apenas audible, pero cada palabra cayó sobre mí como un bloque de hielo. Exacto. Y no será difícil. Ya está mayor, a veces se despista. Con un poco de suerte, no le costará mucho. Unos cuantos papeles, y listo. La respuesta de Martín, mi yerno, venía cargada de una frialdad que me erizó la piel. Mi respiración se detuvo. Elvira, la viuda serena, la madre que había sacrificado tanto, la mujer que acababa de soñar con un nuevo amanecer, se convirtió en una estatua de terror mudo.
Mis propios hijos, la casa de Héctor, mis recuerdos, mi futuro, todo iba a ser devorado por sus ambiciones. El nudo en mi garganta era tan espeso que no podía ni siquiera ahogarme. Lo que escuché después, las palabras exactas sobre cómo planeaban despojarme de todo, quedó grabado en mi alma, un eco infernal que prometía no desvanecerse jamás. Un frío gélido me envolvió, no del aire, sino de la médula de mis huesos. Sentí como mi corazón, que un momento antes latía con la emoción de la aventura, se encogía hasta volverse una piedra, una masa inerte de dolor y de una incredulidad punzante. Lucía, mi propia hija. La sangre helada me corría por las venas mientras las voces se alejaban, dejando un silencio ensordecedor en la sala, un silencio que resonaba con la magnitud de la traición. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera abierto, revelando un abismo oscuro donde antes solo había confianza. Mis ojos se llenaron de lágrimas que, por pura fuerza de voluntad, no permití que cayeran. Si ellos podían ser actores, yo también. La primera reacción fue un impulso primario: irrumpir, gritar, exigir una explicación. ¿Cómo se atrevían, después de todo lo que había hecho por ellos? Pero algo, una pequeña chispa de lucidez en medio del caos emocional, me detuvo. Si los enfrentaba ahora, los pondría en guardia. Negarían, manipularían, y yo, vulnerable y destrozada, sería presa fácil. No. La ira ardía, exigiendo un estallido, un grito que rompiera el silencio, pero otra voz, más fría y astuta, susurró cautela. ¿Qué ganarías con eso, Elvira? Nada. Solo la confirmación de su crueldad y tu propia desolación. Tuve que respirar, contar hasta 10, hasta 100. Cada inhalación era un esfuerzo por contener el temblor que amenazaba con recorrer todo mi cuerpo. Poco a poco, la furia se transformó en una helada determinación. No les daría la satisfacción de verme rota. No. Les daría la obra de teatro de sus vidas, pero no sería la víctima que ellos esperaban. Mi mente, que creía oxidada por los años, empezó a hilar ideas, a trazar un plan rudimentario pero firme, impulsado por una mezcla amarga de dolor y una sed de justicia que nunca antes había conocido. Decidí que seguiría con el plan del crucero. Esa era mi coartada perfecta, la excusa para desaparecer de su vista sin levantar sospechas. Mamá se fue de viaje. Está un poco despistada últimamente. Escucharían decir a sus conocidos, mientras yo, lejos de sus miradas rapaces, desentrañaría su engaño. Fingiría ser la anciana un tanto senil que ellos ya habían comenzado a pintar. Asentiría, sonreiría vagamente, olvidaría cosas sin importancia. La anciana fácil de manipular que pensaban que era, se convertiría en mi mejor disfraz. Convertiría su percepción de mi debilidad en mi fortaleza. Con el corazón latiendo desbocado pero con una fachada de calma forzada, me dirigí a la cocina como si acabara de llegar a casa. «Lucía, Martín, qué sorpresa veros aquí», exclamé, mi voz sonando extrañamente normal, a pesar del nudo en mi garganta. Observé sus caras, tratando de descifrar las capas de hipocresía. Lucía me abrazó, un abrazo que ahora sentí como una soga, y Martín me besó la mejilla con una familiaridad que me revolvió el estómago. No les di el gusto de verme vulnerable. Actué el papel de la madre y suegra cariñosa, la Elvira de siempre, quizás un poco cansada por el viaje y el disgusto del pasaporte olvidado. Pero por dentro, la máquina ya había echado a andar. La vieja Elvira había muerto en el umbral de su casa. En su lugar había nacido una estratega, una sobreviviente, y lo que era más aterrador para ellos, una enemiga. El viaje no sería por placer, sino por supervivencia, y esta vez no olvidaría nada. El mar, con sus infinitos tonos de azul, se extendía ante mí como una promesa vacía.
Mientras el barco se deslizaba suavemente por las aguas, mi corazón no sentía la ligereza que debería acompañar a un viaje tan esperado. Cada ola que rompía contra el casco era un recordatorio del tsunami que había arrasado mi vida. El lujo de la cabina, la exquisita comida en el comedor principal, las risas despreocupadas de los demás pasajeros, todo me parecía una burla cruel. Sonreía, asentía, pronunciaba trivialidades cuando era necesario, pero mi mente estaba lejos, atrapada en un laberinto de planes y recuerdos amargos. Durante las largas noches, acunada por el suave vaivén del barco, la verdadera naturaleza de la traición se revelaba con escalofriante claridad. No era solo un robo, era una aniquilación de la confianza, una burla a todo lo que creía sagrado. Cada palabra, cada gesto de Lucía y Martín adquiría un nuevo, siniestro significado. Recordé las preguntas casuales de Martín sobre mis cuentas bancarias, sus sugerencias de que pusiera mis finanzas en orden para mi propio bien, las veces que Lucía, con una preocupación forzada, me había instado a firmar documentos que supuestamente simplificarían mi vida, alegando que yo ya no estaba para esos papeleos. ¿Cómo pude ser tan ciega? Esas pequeñas grietas en la fachada de su amor filial ahora se abrían para revelar un abismo de codicia. Martín, con su encanto superficial, había sido una serpiente desde el principio, y Lucía era su cómplice, su sombra dispuesta a pisotear a su propia madre por un puñado de billetes. La imagen de Héctor me venía a la mente. Él nunca habría tolerado semejante bajeza. Era por él, y por la memoria de lo que habíamos construido, que debía luchar. Necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Con cautela, usando la conexión a Internet del barco en horarios de poca afluencia y con una nueva tarjeta SIM que compré en una escala, comencé mi búsqueda. Abogados, especialistas en derecho familiar, en estafas, en protección de ancianos. El nombre de Joaquín Domínguez. Tras varios intentos, logré concertar una videollamada discreta, alegando una emergencia familiar que me obligaba a usar una línea privada y asegurándome de que nadie me rodeaba cerca de mi cabina. La cara de Joaquín, seria y profesional, apareció en la pantalla. Le conté una versión edulcorada de mi historia, omitiendo detalles sensibles al principio, observando su reacción. Él escuchaba con atención, sin interrumpir, sus ojos evaluándome con una calma que me infundió una extraña seguridad. «Necesito que investigue a mi yerno», le dije finalmente, mi voz apenas un susurro que, sin embargo, vibraba con una determinación inquebrantable. «Sospecho que está intentando estafarme a mí y posiblemente a otras personas. Necesito pruebas para proteger mi futuro y mi legado. Aquella fue la primera piedra de mi contraataque». La sensación de haber pasado de víctima a jugadora en su propio juego me infundió una fuerza nueva, una determinación fría como el acero. El viaje ya no era un escape, sino el cuartel general desde donde lanzaría mi guerra. Desde aquel cuartel general flotante, la primera orden de mi guerra fue clara: organizar un encuentro presencial con Joaquín en cuanto el barco tocara puerto. El resto del viaje transcurrió en una mezcla de ansiedad contenida y una nueva sensación de propósito. Aterricé en Madrid con la excusa de que el crucero me había agotado un poco y que necesitaba recuperar el sueño perdido antes de volver a casa. Lucía, por teléfono, pareció aliviada, lo que solo avivó mi fuego. Ella y Martín creían que su fachada de preocupación era suficiente para engañarme. Pronto verían lo equivocados que estaban. La oficina de Joaquín Domínguez era sobria pero elegante, con estanterías repletas de tomos legales y una vista ajetreada de la ciudad que contrastaba con la quietud calculada de su interior. Cuando finalmente me senté frente a él, me sentí una mujer diferente. Ya no era la viuda confusa que tartamudeó una versión abreviada de su desgracia por videollamada. Era Elvira, la estratega. Le conté todo, cada detalle, cada frase. Cuando terminé, un silencio denso llenó la sala. Él se reclinó en su silla, ajustándose las gafas. «Señora Elvira», comenzó con voz grave,
Lo que usted describe es una traición de proporciones alarmantes. Sin embargo, en el ámbito legal, los sentimientos no son pruebas. Necesitamos hechos, documentos, grabaciones, testimonios. La palabra de usted contra la de su hija y yerno, sin más, será un camino arduo y doloroso. Me explicó la complejidad de los casos de incapacidad mental, cómo se construían las coartadas y cómo se desmantelaban. Su pragmatismo era un bálsamo, frío pero necesario. Me sentí aliviada de que no me compadeciera. Lo que necesitaba era un aliado, no un paño de lágrimas. Dado que la investigación requiere una discreción absoluta y habilidades que van más allá de lo legal, le sugiero que trabajemos con un investigador privado. Alguien de mi entera confianza, con quien he colaborado en casos delicados. Joaquín me tendió una tarjeta. Su nombre es Elías. Es un profesional discreto y muy efectivo. Unas horas después, me encontré con Elías en un café poco concurrido. Era un hombre de mediana edad, de aspecto corriente, lo que probablemente era su mejor cualidad como detective. Sus ojos, sin embargo, eran de un azul penetrante y no dejaban escapar ningún detalle. Su voz era tranquila, pero sus palabras tenían el peso de la experiencia. Señora Elvira, mi trabajo es encontrar lo que la gente no quiere que se encuentre, pero necesito que usted sea mis ojos y mis oídos en casa. Me habló de cámaras ocultas, de grabadoras, de cómo observar sin ser vista, de la paciencia que requeriría. Nuestras primeras reuniones, secretas y frecuentes, se convirtieron en sesiones de estrategia. Joaquín trazaba los límites legales. Elías delineaba el plan de acción en el campo y yo, Elvira, la inocente abuela, sería la pieza clave de su juego. Debía mantener la fachada de la anciana que empieza a despistar. La mujer que ellos creían estar manejando. Mientras ellos se esforzaban por construir su castillo de naipes, nosotros sigilosamente recolectaríamos el viento que lo derribaría. La coordinación entre los tres era un engranaje preciso. Cada llamada de Lucía, cada visita de Martín, cada pregunta sobre mis finanzas se convertía en una potencial pieza de un rompecabezas que Elías estaba armando, y Joaquín preparaba para presentar ante la justicia. Sentía que mi vida estaba en juego, pero ya no estaba sola. La vieja Elvira estaba en un funeral, pero una nueva, más fuerte y astuta, había resurgido de sus cenizas, lista para la batalla. Desde el momento en que Elías aceptó el caso, la batalla silenciosa comenzó a tomar forma en el ajetreo diario de mi vida. Sus reportes, meticulosamente detallados, llegaban a mi buzón de correo cifrado, revelando una red de engaños que Martín tejía con una habilidad escalofriante. Los días de la Elvira distraída se intercalaban con las noches de la estratega, devorando cada imagen, cada fragmento de audio que el detective enviaba. Elías, con su discreción casi invisible, se convirtió en mi sombra, siguiendo los pasos de Martín, documentando sus reuniones secretas en cafés de mala muerte o en oficinas desangeladas, registrando sus llamadas, sus movimientos. Era una sensación extraña, casi intrusiva, pero necesaria. Ver mi vida desmenuzada por un extraño para reconstruir la verdad era un acto de fe. Las primeras evidencias comenzaron a acumularse, pequeñas fichas en un dominó de traición. Elías descubrió movimientos financieros sospechosos, transferencias de mis cuentas a otras que Martín controlaba, justificadas con vagas notas como reparaciones del hogar o ayuda familiar. Nada demasiado grande para levantar alarmas de inmediato, pero lo suficiente para dibujar un patrón. Aquellos eran los cimientos de su engaño, pequeños sorbos de mi patrimonio que pasaban desapercibidos bajo el disfraz de una buena gestión por parte de mi yerno. La indignación me quemaba, pero mantuve la compostura. Cada número en un extracto bancario era un ladrillo en mi pared de justicia. El verdadero golpe llegó una mañana.
a través de una imagen nítida. La firma de Elvira García. Mi firma inconfundible, pero falsificada con una torpeza alarmante. En un documento de cesión de parte de un pequeño terreno que Héctor y yo habíamos comprado hacía décadas. Martín no solo estaba desviando dinero, sino que estaba intentando apropiarse de propiedades. El documento era una copia obtenida de los registros públicos por Elías. Mi respiración se detuvo, mis manos temblaron al verla. No era un error, no era una malinterpretación. Era un robo descarado, un ultraje a la memoria de mi esposo y a mi propio legado. En ese instante, la última brasa de esperanza de que todo fuera un malentendido se extinguió. Martín era un depredador, y yo, su presa. Mientras tanto en casa, Lucía jugaba su propio papel en la farsa. Sus visitas se volvieron más frecuentes, siempre con el pretexto de cuidar a mamá. No deberías estar sola tanto tiempo, mamá. Déjame encargarme de tus llamadas. ¿Te agobias con tanta gente? Es mejor que me des las llaves de tu coche. Ya estás mayor para conducir distancias largas. Cada frase, envuelta en una falsa preocupación, era un intento sutil de aislarme. Sugirió que me tomara un descanso de mis clases de pintura, que delegara más tareas domésticas, que me quedara en casa. Era la jaula de oro que estaban construyendo a mi alrededor, pieza a pieza, esperando el momento de cerrar la puerta. Yo sonreía, asentía, actuaba la parte de la anciana que se deja cuidar, pero por dentro registraba cada intento, cada gesto de control, y lo comunicaba a Elías y Joaquín. La realidad era ahora innegable y abrumadora. El peligro no era una fantasía, sino una amenaza tangible y muy real. La casa, mis ahorros, mi autonomía, incluso mi libertad personal estaban en juego. Mi mente, al principio nublada por el dolor, se había agudizado con cada nueva revelación. Ya no había espacio para la duda o el sentimentalismo. La furia se había transformado en una determinación fría como el acero, una necesidad primal de proteger lo que era mío, y más importante aún, de desmantelar la hipocresía y la maldad que habitaban bajo el techo de mi propia familia. No permitir. La partida estaba en marcha, y yo, armada con una determinación férrea, pensaba que ya había vislumbrado lo peor de la oscuridad que Martín y Lucía albergaban. Me equivoqué. Elías, con su habitual discreción, entregó un nuevo paquete de información que no solo profundizó mi dolor, sino que lo transformó en una rabia helada y una aversión total al revelar un secreto tan retorcido que superaba mi capacidad de comprensión. El correo electrónico cifrado de Elías llegó una tarde, con el asunto «Nuevos hallazgos sobre Mr.». Al abrirlo, mi aliento se detuvo. Había fotos, una dirección y extractos bancarios que, de repente, cobraban un sentido macabro. En las imágenes, Martín no estaba con Lucía. Estaba con otra mujer, más joven, de rasgos dulces y cabello oscuro, y dos niños pequeños. Un niño y una niña, ambos con la inconfundible sonrisa de Martín, su otra familia. Una punzada de asombro y luego una náusea gélida me invadieron. No era solo un estafador, era un arquitecto de la mentira, un titiritero de vidas. Elías había descubierto que Martín mantenía una doble vida meticulosamente orquestada. Rosalía era el nombre de la otra mujer, una madre soltera que había conocido en un gimnasio hacía años. Con ella, Martín había construido una fachada de novio comprometido, pero con un trabajo exigente que le obligaba a viajar mucho. Vivían en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un nido de amor falso financiado con la misma astucia y crueldad con las que planeaba despojarme a mí. Mi yerno no era un simple ladrón, era un actor magistral, interpretando el papel del esposo devoto para Lucía y el del padre de familia responsable para Rosalía. Era un pozo sin fondo de engaño. Los movimientos financieros que Elías había detectado antes, esas pequeñas reparaciones del hogar y ayudas familiares, ahora tenían un propósito mucho más siniestro.
no eran solo para su vida con Lucía, eran para mantener a por 2 familias. Mis ahorros, la herencia de Héctor, el fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio, estaban siendo utilizados para financiar este circo de mentiras. Cada céntimo que había ganado con sudor y esfuerzo, que había guardado con previsión para mi vejez, estaba siendo desviado para comprar juguetes a unos niños que yo ni siquiera conocía, para pagar el alquiler de un hogar que era una burla a la decencia. La humillación era insoportable, la indignación, un fuego que quemaba desde mis entrañas. Mi reacción fue más allá de la rabia. Fue un desprecio absoluto, un asco visceral por la falta de moralidad de Martín. ¿Cómo podía alguien vivir así, con tantas mentiras superpuestas, con tantos corazones en sus manos? Lucía era una víctima de su manipulación, sí, pero Rosalía y esos niños, ellos eran las piezas más inocentes de su juego macabro. Sentí una extraña conexión con Rosalía, la otra mujer engañada, la otra víctima de su encanto vacío. Mi determinación se solidificó, se volvió acerada. Ya no era solo por mí, por mi casa, por mi legado. Era por la justicia, por desenmascarar a este ser despreciable que destruía vidas sin pestañear. Martín no era solo un hombre ambicioso o un marido infiel, era un depredador social, un especialista en la manipulación emocional y financiera. Su modus operandi, su capacidad para tejer una telaraña tan compleja de mentiras, revelaba una personalidad sociopática, carente de empatía o remordimientos. Había subestimado su maldad, creyendo que la codicia era su único motor. Pero no, la codicia era solo una herramienta. Su verdadero arte era el engaño, la traición a sangre fría. La imagen del yerno encantador se desvaneció por completo, dejando al descubierto a un monstruo, un lobo disfrazado de cordero, que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Y yo, Elvira, la vieja despistada, estaba a punto de demostrarle que había subestimado a la presa equivocada. La capa de engaño de Martín era más profunda de lo que jamás hubiera imaginado, extendiéndose como una telaraña invisible que atrapaba no solo mi patrimonio, sino el tejido mismo de mi existencia. Tras la conmoción de descubrir a Rosalía y a los niños, Elías no se detuvo. Sus investigaciones se intensificaron, guiadas por la sagacidad de Joaquín, quien ya había identificado los próximos movimientos que un estafador como Martín intentaría. Juntos desmantelamos capa tras capa de una estrategia siniestra que iba mucho más allá de la mera sustracción de fondos. Los documentos que Joaquín analizó revelaron intentos claros de Martín de alterar testamentos y escrituras de propiedad, no solo la mía, sino también la de otros parientes lejanos o amigos de la familia que se habían confiado a él. Parecía que mi yerno tenía un apetito insaciable por la fortuna ajena, y su estrategia era metódica. Primero ganarse la confianza, luego aislar y finalmente despojar. Me horroricé al ver su nombre en documentos que intentaban transferir la propiedad de mi casa a una sociedad fantasma que él controlaba, o en enmiendas fraudulentas a mi testamento que desheredaban a Lucía en favor de él mismo, dejando a mi hija, paradójicamente, como una futura víctima más de su avaricia. Pero la verdadera bajeza, lo que me hizo temblar de una ira gélida, fue la revelación de un plan mucho más perverso. Elías, interceptando conversaciones entre Lucía y Martín, descubrió que estaban discutiendo maneras de acelerar el proceso de mi incapacitación. Hablaban de cambiar sutilmente mi medicación para inducir desorientación, de dietas restrictivas que me debilitarían, de accidentes domésticos que parecieran descuidos de una anciana senil. Lucía, mi propia hija, proponía ideas para minar mi salud, para crear la ilusión de una fragilidad mental que facilitaría su objetivo. Mi sangre se heló. Esto ya no era solo robo, era una forma de asesinato lento, una aniquilación de mi ser, orquestada por las 2 personas a las que una vez había amado incondicionalmente.
No contentos con eso, Elías, siguiendo la pista de antiguos negocios de Martín, encontró a otras víctimas, mujeres viudas como yo, algunas más vulnerables, a quienes Martín había engañado con promesas de inversión, ayuda con trámites o incluso con falsas relaciones sentimentales. Sus historias eran casi idénticas a la mía, un patrón depredador que se repetía con precisión escalofriante. Había manipulado sus ahorros, sus propiedades, y luego, cuando ya no le servían, las había abandonado, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y cuentas vacías. Descubrir que no era un caso aislado, que yo era solo una más en su lista, intensificó mi resolución. Ya no luchaba solo por mí, sino por la justicia para todas aquellas a quienes había dañado, para desenmascarar a este lobo que se aprovechaba de la soledad y la confianza de las mujeres mayores. Las reuniones con Joaquín y Elías se volvieron más intensas, más enfocadas. Éramos un equipo, cada uno aportando su pieza al gran rompecabezas. Joaquín explicaba los recovecos legales, cómo cada prueba debía ser irrefutable, cada testimonio sólido. Elías trazaba las rutas de vigilancia, los métodos para documentar sin dejar rastro. Y yo, desde mi papel de abuela despistada, era la espía, la observadora silenciosa que validaba los patrones, que identificaba las señales que ellos no podían ver desde la distancia. La confianza entre nosotros creció, forjada en la urgencia y la clandestinidad de nuestra misión. Sentí el peso de la batalla, pero también la fuerza de nuestra unión, una pequeña luz en la oscuridad del engaño. Mi dolor se había transformado. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz endurecida que me recordaba la batalla que estaba librando. La rabia, esa furia inicial, se había decantado en una fría, calculada determinación. Las lágrimas se secaron hace mucho tiempo, reemplazadas por una claridad mental y una voluntad de hierro. Pero incluso con esta armadura de acero forjada en la traición, había una fisura que ardía más que ninguna otra herida: el conocimiento ineludible de la participación de Lucía. El dolor de saber que Martín era un depredador, un monstruo sin escrúpulos, era una cosa. Pero el de aceptar que mi propia hija, la carne de mi carne, mi Lucía, era su cómplice activa en esta farsa, eso era un veneno que corría por mis venas, corroía mi alma y me dejaba sin aliento. Una y otra vez miraba las fotos de Héctor, su sonrisa noble, sus ojos llenos de bondad que siempre reflejaron la rectitud de su corazón. ¿Qué habría dicho él? ¿Cómo habría reaccionado al ver a nuestra hija, a la niña que habíamos criado con tanto amor y valores, caer tan bajo, dispuesta a pisotear a su propia madre por la avaricia? Él, que siempre nos enseñó la honestidad, la integridad y el respeto por los mayores, ahora era testigo silencioso desde alguna lejana orilla. Su legado no era solo el dinero o la casa, era el honor, el buen nombre que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, con cada sacrificio y cada sueño compartido. Y ahora, Lucía lo estaba mancillando con cada acción, cada susurro conspirador. Recuerdo a Lucía de niña, con sus coletas rubias y sus ojos curiosos, llenos de una inocencia que hoy parecía de otro siglo. Aquella tarde en el parque, cuando le compré el helado de fresa y se manchó toda la cara, riendo a carcajadas, sin una pizca de malicia en su pequeño ser, la veía en su vestido de primera comunión, un ángel de pureza, o el día que se graduó de la universidad, tan orgullosa, tan llena de promesas para un futuro brillante. ¿Dónde había quedado esa niña, esa joven llena de aspiraciones y risas? La imagen de ella, sentada al lado de Martín, planeando cómo manipular mi medicación, cómo inducir desorientación, cómo simular una senilidad que abriera las puertas a mi despojo, era un contraste tan brutal que apenas podía conciliarlo. Una parte de mí, la madre ancestral, la que siempre excusa y perdona, quería creer que Lucía estaba cegada, que era solo una víctima más de la manipulación maestra de Martín, arrastrada sin saberlo a un abismo. Quería aferrarme a la esperanza de que, en el fondo,
No era consciente de la magnitud de sus acciones. Pero las grabaciones de Elías, las palabras de su propia boca, frías y calculadoras, revelaban una participación activa, una frialdad que me helaba la sangre. ¿Había fallado como madre? ¿Había sembrado sin darme cuenta la semilla de la codicia en su corazón? ¿O el veneno de Martín había sido tan potente que había corrompido hasta el último rastro de bondad? La culpa, una sombra pesada, intentaba instalarse en mi corazón, pero la apartaba con firmeza. La responsabilidad de sus actos era suya. La elección era cruel, una balanza imposible de equilibrar. Proteger mi vida, mi casa, mi legado y mi dignidad, o salvar la imagen de mi hija, sabiendo que al hacerlo, la dejaría continuar por ese camino de destrucción que ella misma había elegido. No había opción. No podía permitirlo. No me lo permitía a mí misma, ni a la memoria de Héctor, ni a la justicia que debía prevalecer. Este no era un acto de venganza, no era la furia ciega de una madre herida. Era un acto de supervivencia, de autoafirmación y de un amor retorcido que, a veces, exige los límites más severos. La Elvira que conocía la debilidad maternal y el dolor más profundo tuvo que dar un paso atrás, dejando espacio a la que entendía que el amor, cuando es traicionado de esta manera, a veces exige consecuencias ineludibles. No había vuelta atrás. La decisión, aunque desgarradora y que dejaría cicatrices para siempre, estaba tomada. Protegería mi vida, mi casa, mi dignidad y el buen nombre de Héctor. Si eso significaba enfrentar a mi propia sangre, que así fuera. La guerra había comenzado, y yo, a pesar de las heridas sangrantes en mi alma, estaba lista para luchar por todo lo que quedaba de mí. Con la decisión sellada en lo más profundo de mi ser, la siguiente fase de mi lucha era tan metódica como cruel. Joaquín y Elías, un dúo formidable, habían transformado mi casa, mi vida, en un cuartel general silencioso. El volumen de pruebas era abrumador. Gigabytes de grabaciones de voz, imágenes y videos que Elías había recopilado con una paciencia de cazador, documentando cada movimiento y cada palabra de Martín. Los extractos bancarios, los documentos falsificados con mi firma, las pruebas de su vida paralela con Rosalía y los niños, y lo más repugnante, los planes para socavar mi salud. Todo estaba meticulosamente organizado en carpetas digitales y físicas, un expediente grueso que clamaba justicia. Joaquín revisaba cada línea, cada fecha, cada detalle legal con la precisión de un cirujano. Cada pieza debe encajar, señora Elvira, me decía, para que no haya resquicio para la duda. Elías, por su parte, supervisaba la instalación de cámaras discretas en puntos estratégicos de mi sala y cocina, dispositivos casi invisibles que registrarían los últimos actos de la farsa de Martín y Lucía. Era una sensación extraña. Saber que mi propia casa, el santuario de mis recuerdos con Héctor, ahora era un teatro donde se representaría el acto final de su traición. El plan para la confrontación final se afinó con precisión quirúrgica. Decidimos que sería mi propia casa, mi terreno, el lugar que ellos pretendían arrebatarme. La trampa sería tendida bajo la apariencia de una reunión familiar importante para discutir mi futuro, algo que, según ellos, yo ya no estaba en condiciones de gestionar sola. La fecha elegida coincidía con el día en que Martín tenía planeado firmar los últimos papeles para la cesión de la propiedad a su nombre, confiado en que yo, la anciana despistada, no entendería lo que estaba firmando. Joaquín y Elías estarían esperando, ocultos, listos para intervenir en el momento oportuno. Mi papel era el más delicado, la última actuación de la anciana vulnerable. Debía ser Elvira,
La abuela que, con un semblante cansado y quizás un poco confuso, invitaría a su hija y yerno a cenar. Hablaría de lo agradecida que estaba por su preocupación, de lo aliviada que se sentiría si ellos se hicieran cargo de todo. Les daría la cuerda para que se ahorcaran, el espacio para que sus mentiras y su codicia afloraran una última vez, grabadas para siempre. Los vi en mi mente, con sus sonrisas falsas, su aire de superioridad, convencidos de su victoria. Les daría la ilusión de tener el control, solo para arrebatárselo en el momento exacto. Los días previos a la confrontación fueron una agonía de tensión contenida. Dormía poco, cada músculo de mi cuerpo tenso, mi mente repasando el guión una y otra vez. El silencio de la casa por las noches era denso, pesado, lleno de los fantasmas de la traición y la promesa de justicia. Pensaba en Héctor, en su mirada orgullosa, en lo que él representaba, y sentía que no era solo mi batalla, sino la de su legado, de todo lo que habíamos defendido. Me vestí con mi ropa más sencilla, el cabello bien recogido, un maquillaje apenas perceptible. Me miré en el espejo. Mis ojos, aunque cansados, brillaban con una resolución que no había tenido en décadas. Ya no era la viuda frágil ni la madre herida. Era la Elvira que había sobrevivido, que había aprendido a luchar. Esta noche terminaría lo que ellos habían empezado. La guerra estaba a punto de alcanzar su clímax, y yo estaba más que lista para el enfrentamiento. La noche había caído con una lentitud que exasperaba mi tensa espera. Cuando el reloj marcó las 8, tal como habíamos acordado, el timbre resonó, una campana que anunciaba el principio del fin. Allí estaban. Lucía, con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos, y Martín, exultante, con ese aire de triunfador que siempre había detestado. «Mamá, qué bien verte». Lucía se adelantó, su abrazo de nuevo, una soga invisible alrededor de mi cuello. Martín, con su familiaridad repugnante, me dio un beso en la mejilla que me revolvió el estómago. Les respondí con mi mejor imitación de la anciana ligeramente distraída, una sonrisa vacía y una mirada que intentaba parecer distante. «Queridos, gracias por venir», dije, mi voz sonando un poco más frágil de lo habitual. «Sentaos, por favor. Hay algo importante que debemos discutir sobre mi futuro, sobre los papeles». Nos sentamos en la sala de estar, la misma sala donde los había escuchado,
tramar mi ruina. El aire era pesado, cargado de una electricidad invisible. Martín tomó las riendas de la conversación con su acostumbrada desenvoltura, su voz resbaladiza y llena de falsa autoridad. No te preocupes por nada, Elvira. Lucía y yo estamos aquí para ayudarte. Como ya sabes, con la edad, los asuntos financieros pueden volverse complicados. Hemos estado pensando en algunas gestiones para simplificar tu vida. Su tono era condescendiente, paternalista, como si le hablara a una niña. Los ojos de Lucía, sin embargo, se movían inquietos, de mí a Martín, de las ventanas a sus manos entrelazadas en su regazo. La noté tensa. Algo en ella no compartía la complacencia de su marido. Sí, mamá, intervino Lucía. Creemos que es lo mejor, para que no tengas que estresarte con nada. Comprendo vuestra preocupación, musité, fijando mi mirada en Martín, una mirada que él no supo descifrar. Martín, recuerdo que mencionaste algo sobre una cesión de propiedad. ¿Es eso lo que pretendes que firme hoy? La sonrisa de Martín se congeló por un instante, una fracción de segundo apenas perceptible. Oh, Elvira. Estás un poco confundida, dijo con una risita nerviosa, recuperando rápidamente la compostura. Es solo una reorganización. Nada de qué preocuparse. Lucía le lanzó una mirada rápida, casi de advertencia. Ah, ya veo, respondí, con un tono pensativo, porque recordaba que Héctor siempre decía que esa parcela de tierra, la que está junto al río, era para la familia, para Lucía. Y creo que él dejó un documento. Una especie de cláusula especial, ¿verdad? Lo miré directamente, notando cómo su mandíbula se tensaba. Esa parcela junto al río era de la que Elías había obtenido el documento con mi firma falsificada. Mamá, no sé de qué hablas, dijo Lucía, su voz más aguda de lo normal. No hay ninguna cláusula especial, es todo muy simple. Martín, sin embargo, ya no reía. Su rostro, antes tan jovial, adquiría un matiz rojizo. Elvira, por favor, no te agites. Esos son detalles legales que no vale la pena recordar. Créenos, estamos cuidando de ti. ¿De verdad? Inquirí, mi voz bajando una octava, perdiendo la fragilidad. Porque también recuerdo que mencionaste, Martín, que mis ahorros, esos que tanto trabajo le costaron a tu suegro, servirían para, ¿cómo dijiste? Ah, sí, salir del apuro. ¿Y que no sería difícil porque yo ya estoy mayor, a veces me despisto? Mi pregunta, lanzada como una daga helada, cortó el aire. El color abandonó el rostro de Lucía, que me miró con los ojos muy abiertos. Martín, por su parte, se enderezó de golpe, la sonrisa forzada por fin desdibujada, sus ojos fijos en los míos, revelando una mezcla de asombro y una cólera apenas contenida. En ese instante, el teatro que habíamos montado, él de depredador y yo de presa confundida, llegaba a su fin. La verdad, como un torrente, estaba a punto de romper todas sus defensas, palabra a palabra.
Martín balbuceó. Elvira, no sé de dónde sacas esas ideas. Estás confundida. Quizás el viaje te ha. Pero antes de que pudiera completar su patraña, un golpe seco y autoritario resonó en la puerta principal. La mirada de Martín se desvió. Su expresión un rompecabezas de irritación y confusión. Lucía, por el contrario, pareció encogerse, como si presintiera el golpe. «Adelante», dije con una calma gélida, que me sorprendió incluso a mí misma. La puerta se abrió para revelar a Joaquín Domínguez, impasible y profesional, flanqueado por Elías, quien sostenía una carpeta voluminosa. Detrás de ellos, 2 agentes de policía uniformados permanecían discretamente. El aire se hizo aún más denso, cargado de una autoridad innegable. Martín se levantó de golpe, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué significa esto? Elvira, ¿qué es esta farsa?» Joaquín dio un paso al frente, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «Martín Rojas, tengo una orden de arresto en su contra por cargos de fraude, falsificación de documentos, conspiración para despojar a un anciano y robo. Elías, por favor». El detective avanzó, desplegando ante los ojos atónitos de Lucía y Martín una serie de documentos. El de la cesión de la parcela con mi firma falsificada, extractos bancarios que mostraban movimientos ilegales y, lo más devastador, transcripciones de sus propias conversaciones. Aquí tienen la prueba de su intención de incapacitar a la señora Elvira, sus planes para alterar su medicación y crear un escenario de demencia. Elías recitó con una voz monótona pero letal. «Tenemos las grabaciones de sus conversaciones, señor Martín, señora Lucía, donde se detallan sus planes para apoderarse de la casa y los ahorros de la señora Elvira». Martín estaba lívido. «¡Mentira! ¡Es una conspiración! Elvira, tú estás senil. No sabes lo que haces». Intentó abalanzarse, pero los policías se interpusieron al instante, inmovilizándolo. Lucía, que hasta ese momento había permanecido muda, con la boca entreabierta y los ojos desorbitados, miró a Martín con una expresión que era una mezcla de horror y absoluta incredulidad. «Martín, ¿de qué están hablando? ¿Alterar la medicación?
¿Falsificación? Su voz era un hilo quebrado, un eco de la niña que había sido, pero el golpe final estaba por llegar. Justo entonces, una figura esbelta apareció en el umbral, su rostro marcado por una dignidad dolida. Era Rosalía. Sus ojos se fijaron en Martín con una mezcla de furia y desilusión. Y yo, la ingenua que creyó en el hombre que me prometió una vida, que me dio 2 hijos mientras vivía una mentira con otra mujer, con el dinero de su propia suegra. Su voz, firme y llena de dolor, perforó el silencio. Tenemos un hijo y una hija, Martín, ¿recuerdas? ¿A quienes les prometiste un futuro, pagando con el dinero robado a esta señora? Lucía soltó un grito ahogado. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas, pasaron de Martín a Rosalía, a mí, y de nuevo a Martín. La realidad, cruda y brutal, la golpeó con la fuerza de un tren. Su esposo, su vida, sus planes, todo era una farsa, una patraña construida sobre mi dolor y la inocencia de otra familia. Se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban en un llanto silencioso pero devastador. La cómplice se había convertido en otra víctima. Martín, acorralado, con su vida hecha pedazos frente a él, ya no tenía dónde esconderse. Los policías lo inmovilizaron, esposándolo sin resistencia. Sus ojos buscaron los míos por última vez, no con cólera, sino con una desesperación vacía, la mirada de un hombre cuyo imperio de mentiras acababa de derrumbarse. Observé cómo se lo llevaban, el sonido de las esposas metálicas un eco frío en la sala. El drama había terminado. La Elvira que habían conocido, la que creyeron poder manipular, había emergido de las cenizas no solo ilesa, sino victoriosa. Mi corazón, aunque aliviado por la justicia, sentía un punzante vacío al ver a Lucía, mi propia hija, destrozada por la verdad. Era la victoria más amarga de mi vida. El silencio que siguió a la partida de Martín, roto solo por el sollozo de Lucía, fue más ensordecedor que cualquier grito de triunfo. Mi victoria se sentía hueca, teñida por la amargura de ver a mi hija hecha pedazos. Joaquín y Elías se quedaron un rato, consolando a Rosalía, quien, a pesar de su propio dolor, había encontrado la fuerza para desenmascarar al hombre que la había engañado. Cuando finalmente se fueron, la casa quedó sumida en una quietud tensa, solo interrumpida por los gemidos ahogados de Lucía. No pude acercarme a ella. La herida era demasiado fresca, la traición demasiado profunda. Me retiré a mi habitación, la imagen de su rostro desfigurado por el llanto grabada a fuego en mi mente. Esa noche, el sueño me fue esquivo, poblado por fantasmas del pasado y la cruda realidad del presente. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, un torbellino legal y emocional que arrasó con todo a su paso. El juicio de Martín fue rápido, casi una formalidad dada la contundencia de las pruebas que Joaquín y Elías habían reunido. Cada testimonio, cada grabación, cada documento falsificado con mi rúbrica, pintó el retrato de un depredador frío y calculador. Las historias de Rosalía, las de las otras viudas que Martín había estafado, se unieron a la mía, creando un mosaico irrefutable de avaricia y manipulación. Martín intentó negarlo todo, culparme a mí de senilidad, a Lucía de celos, a Rosalía de resentimiento, pero su castillo de mentiras ya no tenía cimientos. La sentencia fue implacable. 12 años de prisión. 12 años para que reflexionara sobre la avaricia desmedida que lo había llevado a destruir tantas vidas, incluida la suya propia. Pero la prisión no fue la única celda que se construyó esa noche. Para Lucía, el arresto de Martín fue el derrumbe total de su realidad.
Su matrimonio, una farsa cuidadosamente elaborada, se desintegró en un divorcio rápido y doloroso. No hubo batalla legal, solo una capitulación silenciosa ante la abrumadora verdad. Las deudas que Martín había acumulado en su nombre, invirtiendo en negocios ficticios y manteniendo su doble vida con Rosalía, salieron a la luz con una crueldad lacerante, llevándola a la bancarrota. La casa que compartían, un símbolo de su amor y de sus planes futuros, fue embargada para cubrir parte de esas deudas y las compensaciones a las víctimas. Todo aquello que ella había creído construir, su estatus, su seguridad, su vida entera, se desvaneció como humo. Mi corazón de madre se debatía en una tormenta de emociones complejas. Verla no solo como la cómplice que había sido en parte de la conspiración, sino también, inevitablemente, como la víctima. Lucía cayó en una profunda depresión, un abismo de culpa y desorientación. Elías me informó, a través de Joaquín, que había comenzado a asistir a terapia intensiva. Buscaba descifrar cómo había permitido que Martín la controlara de tal manera, cómo su propia ambición, quizás adormecida o mal dirigida, se había entrelazado con la oscuridad calculada de su esposo. Era un camino largo y doloroso, un proceso de reconstrucción desde las cenizas de una vida falsificada, pieza a pieza, recuerdo a recuerdo. Aquella noche, no solo se llevaron a Martín a prisión, también se llevaron la vida que Lucía y él habían construido sobre la mentira, sobre el engaño, sobre la traición. Una vida que, como un castillo de naipes en una tormenta, se desplomó por completo, dejando solo ruinas a la vista. Y yo, su madre, observaba desde la distancia, con un corazón que aún sangraba por la hija perdida, pero con la firme convicción de que a veces, la verdad, por amarga que sea, es el único camino hacia una verdadera libertad. La amargura de la victoria se quedó conmigo, pero el tiempo, ese sanador implacable, empezó a tejer nuevos hilos en la tapicería deshilachada de mi existencia. Uno de esos hilos me llevó de vuelta a Amalia, mi vieja amiga, de quien Lucía y Martín me habían apartado tan sutilmente, bajo el pretexto de que mis compromisos eran demasiados o que no debía agotarme. Recordaba sus llamadas sin respuesta, sus invitaciones rechazadas por Lucía en mi nombre. Con el corazón en la mano, tomé el teléfono y marqué su número. Su voz, al otro lado de la línea, era una mezcla de asombro y alivio. «Elvira, creí que te había perdido», exclamó. El café que compartimos unos días después, con sus historias entrelazadas y sus risas olvidadas, poco a poco, nuestra amistad se profundizó. Rosalía era una mujer fuerte, a pesar de todo, y yo veía en ella una resiliencia que me recordaba a mí misma. Entonces, llegaron los niños. La primera vez que los vi, mi corazón se encogió. Eran inocentes, ajenos a la maraña de mentiras de su padre. Me recordaban a Lucía cuando era pequeña, pero sin la sombra de la traición. Empecé a pasar tiempo con ellos, leyéndoles cuentos, horneando galletas, escuchando sus risas despreocupadas. Se hicieron cariñosos conmigo, llamándome Abuela Elvira, un título que contra todo pronóstico me llenó de una alegría inmensa y un propósito renovado. En sus ojos brillantes y en sus pequeños abrazos encontré un consuelo que las riquezas materiales nunca podrían comprar. Eran la prueba de que, incluso de las peores circunstancias, podían hacer algo puro y esperanzador. Mientras tanto, la relación con Lucía seguía siendo un camino escarpado y lleno de espinas. Ella continuaba con su terapia, y los informes de Elías indicaban un progreso lento, doloroso. Yo no la busqué, ni ella se atrevió a buscarme de inmediato. La herí con el corazón renovado y la mirada fija en ese horizonte de posibilidades. Lo primero que se materializó fue la restitución de aquello que habían intentado arrebatarme. El proceso de recuperación de mis bienes y ahorros fue metódico, casi una extensión lógica del juicio. Joaquín Domínguez, con su eficiencia impecable, se encargó de cada detalle. Firmé documentos, revisé balances, y cada vez que una cifra volvía a su lugar correcto en mi cuenta bancaria,
o un papel confirmaba que la casa de Héctor seguía siendo mía, sentía no solo alivio, sino una profunda sensación de justicia. Era como si cada céntimo robado, cada parcela intentada de despojo, recuperara su valor no solo monetario, sino moral. El dinero no era solo papel, era la manifestación de una vida de esfuerzo, de recuerdos, de la promesa de seguridad que Héctor y yo habíamos construido. Sentir que todo eso regresaba a mí era cerrar un círculo, un acto de reafirmación de mi propia valía y de la memoria de mi esposo, con mi patrimonio de vuelta y mis finanzas saneadas. La independencia que había creído perder se manifestó de una manera que nunca antes había experimentado. No era solo la capacidad de comprar lo que quisiera o de vivir sin preocupaciones. Era una autonomía más profunda, una libertad de elección nacida de la adversidad. Ya no vivía bajo la sombra de la dependencia, Y, por supuesto, llegaron los viajes. El crucero por el Mediterráneo, que había sido el catalizador de mi despertar, seguía siendo un anhelo. Pero ahora, mis planes eran más grandes, más audaces. Joaquín me ayudó a organizar mis finanzas para que mis aventuras no tuvieran límites. Empecé a planificar un viaje a la Patagonia, con sus glaciares majestuosos, y luego quizás un recorrido por las antiguas ruinas de Perú. Ya no era un escape, sino una inmersión en la belleza del mundo, una celebración de la vida. Mi pasaporte, ahora siempre a mano, era un símbolo de mi nueva libertad, un billete para explorar los horizontes que antes solo soñaba. Al mirar hacia atrás, hacia la mujer que había sido, la viuda Elvira, envuelta en su rutina y sus recuerdos, y compararla con la que se enfrentó a la traición más amarga, sentía una profunda satisfacción. Aquella Elvira que anhelaba solo cruceros y atardeceres apacibles se había transformado por completo. Había atravesado el fuego y había emergido, no ilesa, pero más fuerte, más sabia, una mujer que ahora conocía su propio temple. La paz que ahora sentía no era la paz de la ignorancia, sino la paz que se gana a pulso, la tranquilidad de quien ha luchado por su dignidad y ha vencido. Había aprendido que la confianza es un don precioso, que no todos merecen, y que la verdadera fortaleza reside en el espíritu indomable de una mujer que se niega a ser una víctima. Mi vida no era un final, sino un glorioso nuevo comienzo, lleno de promesas y de la inquebrantable convicción de que lo mejor estaba aún por llegar. Las lecciones habían sido amargas pero invaluables. Aprendí que la confianza es un tesoro frágil, que debe ser otorgado con discernimiento, incluso a aquellos que llevan nuestra sangre. Aprendí que el amor, cuando se tuerce en avaricia, puede convertirse en el arma más afilada, pero sobre todo, descubrí la inmensa capacidad de mi propio espíritu. La valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La voluntad, ese motor silencioso, me había impulsado a través de la oscuridad más densa, recordándome que incluso cuando sentía que todo estaba perdido, aún me quedaba una voz, un corazón que latía, una mente que podía planear. Héctor me había enseñado la rectitud, pero la vida me había enseñado la resiliencia. Esta metamorfosis no fue fácil. Implicó romper con viejos paradigmas, confrontar verdades dolorosas sobre mí misma y sobre quienes me rodeaban. Pero aquí estoy, a mis 66 años, viviendo la prueba viviente de que nunca es tarde para reinventarse. Nunca es tarde para desenterrar esa fuerza interior que creíamos oxidada o inexistente. Nunca es tarde para tomar las riendas de nuestra propia historia y reescribir un final que creíamos ya dictado. Mi vida, que por un momento pareció condenada a la manipulación y el olvido, ahora florecía con una vitalidad que no había sentido ni en mi juventud. Mi historia es un testimonio de la incansable tenacidad del espíritu humano, de cómo de la más profunda desesperación puede brotar la más férrea determinación, de cómo una traición devastadora puede paradójicamente ser el catalizador para un autodescubrimiento profundo. Así que, a todos aquellos que se sientan pequeños o invisibles, a quienes piensen que su momento ya pasó o que sus sueños son cosa del pasado, les digo, miren a Elvira,
Mírenme. Si una anciana, una Guafú que creyó tener todo bajo control, pudo desenterrar una guerrera de su interior y reconstruir su mundo sobre cimientos más fuertes y verdaderos, ustedes también pueden. Encuentren esa chispa, esa voz interior que les susurra que no se rindan. Abracen su propia fortaleza, confíen en su instinto y atrévanse a escribir los capítulos más apasionantes de su propia existencia. El viaje apenas comienza.